Bueno, voy a empezar diciendo que yo trabajo en el Instituto Geofísico del Perú, en el área de sismología. Y bueno, ya hace un par de años vengo trabajando en el tema de tsunamis. He tenido la oportunidad de hacer mi maestría en Japón, justo durante el terremoto del 2011. Así que tuve, se puede decir, que tuve tanto la teoría y la práctica, por así decirlo. Bueno, el tema que les voy a presentar ahora, lo he denominado evaluación del peligro de tsunami en la costa peruana. Bueno, voy a empezar con una pregunta bastante básica. Muchos de nosotros sabemos, pero es importante. ¿Por qué se generan los sismos en la costa peruana? ¿Por qué se generan los sismos? Todos sabemos que es debido a la convergencia de placas, ¿verdad? Si nosotros vemos acá el globo terrestre, vamos a poder ver que la Tierra está dividido en bloques, así como los rompecabezas. Pero ¿cómo es que nosotros sabemos que la Tierra está dividida en bloques? Debido a la distribución de la sismicidad, ¿ya? Entonces vemos que la Tierra se divide en bloques y cada uno es de esos límites de los bloques se mueve a diferentes velocidades y en diferentes direcciones. Pero veamos el caso de Perú. ¿Cuál placa es la que afectaría a nuestro territorio peruano? Es la placa de Nazca. Alguien por ahí en un taller me decía, la placa de Nazca, la que está frente a Nazca, Pisco. No, señores, la placa de Nazca es bastante grande, como ven, desde la parte, perdón, estoy agitada. Desde la parte norte de Ecuador, Colombia y parte de Chile, al sur de Chile, y agarra gran parte de la placa, de la parte del Pacífico, ¿verdad? Esta placa se mueve a una velocidad más o menos entre 8 y 9 centímetros por año. Y la placa de Sudamérica, ¿verdad? Esas dos placas van interactuando, van chocando, van convergiendo, como lo pueden ver en esta imagen en la parte inferior, ¿no? Donde la placa oceánica, la placa de Nazca, se introduce por debajo de la continental. Y es por ello que se generan los sismos a lo largo de nuestro territorio peruano, sismos de diferentes magnitudes, diferentes escalas de profundidad, ¿verdad? Y los sismos que también generan tsunami, que es lo que nos interesa esta noche. Pues bien, este mapita nos representa la distribución espacial de todos los sismos que se han generado a lo largo de nuestro territorio peruano. Ahí vamos a ver tres bolitas, ¿verdad? De diferentes colores. El color rojo para nosotros representa los sismos superficiales, ¿ya? Los verdes representan los sismos intermedios y los azules los sismos profundos. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son los sismos que generan tsunami? Son los sismos superficiales, los que se generan, ¿en qué zona? ¿Cuál será la zona sismogénica? Vamos a ver. La zona sismogénica es precisamente esta, desde la fosa, Perú-Chile, la fosa, para nosotros la fosa es el límite de contacto entre las dos placas, entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Entonces, los sismos grandes, los sismos tsunamigénicos, se van a generar únicamente entre esta línea, entre la fosa y la línea de costa, ¿ya? Entonces, esa es la zona sismogénica, o la zona donde se puede generar los sismos de gran magnitud. Bien, entonces, a lo largo de todos estos años, desde 1513 hasta el 2007, es decir, abarcamos sismos históricos y también los instrumentales, hemos podido determinar, según el catálogo de Tavera, el catálogo de tsunamis, se ha determinado que hasta la fecha, a lo largo de la costa peruana, ha ocurrido alrededor de 124 tsunamis, ¿ya? Entre pequeños, moderados, catastróficos, ¿ya? Entonces, si vemos, ¿dónde se concentran más los sismos tsunamigénicos? ¿Ven? Frente a Lima, sí, ¿verdad? Frente a Lima, en la región central y en la región sur del Perú. Ahí se concentran más los sismos tsunamigénicos, que vamos a ir más adelante viendo cada uno de ellos, bueno, algunos de ellos, los más importantes, ¿ya? Ahora, en los últimos años, les puedo decir que en los últimos 45 años se han generado alrededor de 6 tsunamis, ¿ya? En 1996, frente a Chimbote. Este tsunami es bastante importante y
conocido a nivel internacional, porque se le denomina a este evento, no es un evento tsunamigénico, es un evento tsunami, que generó un tsunami más grande de lo esperado según su magnitud. Este sismo tuvo una magnitud de 7.4, sin embargo generó un tsunami más grande de lo que debería ser según su magnitud. Ahora, a nivel mundial solamente hay 4 hasta ahora. Tenemos uno en Japón, tenemos en Nicaragua, tenemos en Indonesia y uno en Perú. Es bastante estudiado por la comunidad científica. Tenemos los eventos de 1966 frente a Lima, el de 1974, frente a Casma, 1974 frente a Lima, el de 2007, el de 2007 frente a Pisco. Todos hemos sentido este sismo, ¿verdad? Este sismo generó tsunami. Tenemos el de 1996 frente a Nazca y el evento del 2001. Entonces, de alguna manera, esto nos demuestra la recurrencia de estos eventos tsunamigénicos. Y para una manera sencilla de que entiendan por qué les digo recurrencia, les digo, ok, el eje horizontal para nosotros representa los años, decenas, cientos de años. Y el eje vertical representa para nosotros la acumulación de energía sísmica en un lugar determinado. ¿Qué pasa ahí? Hay acumulación de energía a lo largo de decenas, cientos de años. Una vez donde se acumula esa energía, va a tener que liberarse a través de sismos, ¿verdad? Y ocurre un sismo. ¿Qué pasa en esa zona? Otra vez inicia el proceso de acumulación de energía y así va ocurriendo. Este es un modelo bastante sencillo para que lo entiendan. Actualmente no es así, pero podemos entender, esto de alguna manera nos indica la recurrencia de estos eventos. Acumulación, liberación de energía, acumulación, liberación de energía. ¿Ya? Ok. Bueno, veamos acá. Veamos la distribución espacial de los eventos más grandes. ¿Ustedes saben cuál es el evento más grande que tenemos registrado hasta la fecha y que ha ocurrido a lo largo de la costa central del Perú? Ya, sí, también, pero el más grande que registró tsunami fue el de 1746, que destruyó todo Lima. Se dice que de 5.000 habitantes únicamente quedaron 200, olas entre 18 y 24 metros de altura. Entonces, ese es el tsunami histórico, ojo, el más grande que nosotros tenemos referencia en la región central. Más adelante vamos a ver que en la región sur también ha habido sismos bastante grandes. Entonces, este sismo habría tenido una longitud de altura bastante grande, que abarca casi toda la región central del Perú, es decir, desde Chimbote hasta Pisco. ¿Ya? Tuvo una magnitud aproximada entre 8.5, 8.8, incluso algunos investigadores le ponen la magnitud tsunami alrededor de 9.0, bastante grande. Tenemos el sismo de 1868, que ocurrió en la región sur del Perú. Abarcó prácticamente toda el área, desde Pisco hasta la región de Arica. También tuvo una magnitud aproximada de 8.8, más o menos. Y de ahí vienen los eventos que vimos en los últimos años, los eventos instrumentales, el de 1942, 1966, el de 1974, el de 1996, el de 96 al sur, vemos el del 2001, el del 2007. ¿Esto qué nos indica? Como ven ustedes, toda la región central y sur del Perú han ocurrido eventos tsunamigénicos. Es decir, estamos en una zona altamente sísmica y por ende tsunamigénica. Por eso es importante que consideremos este aspecto para el tema de gestión de riesgo, sobre todo. Pues bien, ya hemos hablado de los sismos, que los sismos generan tsunami, pero veamos, ¿qué es un tsunami? Un tsunami, señores, no es una ola, no son dos olas. Un tsunami es un tren de olas, es una serie de olas que se generan debido a la deformación abrupta del piso oceánico, en el caso de un tsunami generado por un sismo, ¿ya? Entonces, primero tenemos que diferenciar tres fases principales de un tsunami. La primera, que es la parte de generación,
La parte de generación es cómo se genera un tsunami. Tenemos la parte de propagación, que nos da las características de las olas, cómo es que se propagan en función de la profundidad, como vamos a ver más adelante, y la parte de inundación. ¿Ya? Ok, veamos más. Y algo bastante importante. Siempre me preguntan sobre las velocidades de los tsunamis, de las olas. En mar profundo, los tsunamis más o menos van a viajar a la velocidad de un avión. Es decir, si un tsunami que viaja desde Japón a Perú, a lo largo de toda la cuenca del Pacífico va a viajar a una velocidad de 800 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando estas olas ya se acercan a la costa? La profundidad va disminuyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad también va disminuyendo, desde la velocidad de un avión hasta la velocidad de un atleta profesional, ojo, profesional. ¿Qué pasa con la altura? Hablamos de disminución de profundidad del piso oceánico. ¿Qué pasa con la altura? Cuando va disminuyendo la profundidad del piso oceánico, va disminuyendo la profundidad, pero va incrementando la altura del tsunami. Energía cinética se convierte en energía potencial. La velocidad disminuye, pero incrementa la altura, ¿verdad? Ok. Pues bien, esto bastante rápido. Vimos que en Perú la principal causa de generación de tsunamis son los sismos de gran magnitud que ocurren en la zona de subducción. Otras causas de generación de tsunami son los deslizamientos, ¿ya? En Perú no tenemos registros, tenemos erupciones volcánicas. Afortunadamente en Perú no tenemos volcanes submarinos, no tenemos este peligro en nuestras costas. Y otra causa es los impactos de meteoritos, del cual tampoco se tiene referencia. Sin embargo, la comunidad científica también estudia esto. Pues bien, bastante rápido vemos que entonces los sismos se generan en la zona de subducción, donde se produce una deformación del piso oceánico debido a la constante interacción de estas placas, movimiento de estas placas, y que en algún momento van a tener que liberarse a través de un sismo, generando la deformación del piso oceánico y después la formación de las olas. Pero por ahí me preguntan, señorita, ¿todos los sismos van a generar tsunami? No, no todos los sismos generan tsunami. Tienen que cumplir 3 características, 3. La primera es que el epicentro sea en el mar. Es obvio, tiene que haber una deformación abrupta del piso oceánico para que haya ese levantamiento de la columna de agua y formación de los tsunamis. La segunda es que la magnitud tiene que ser bastante grande para que generen tsunamis. Hablamos de magnitudes mayores a 6.5 en la escala de magnitud local o 7.0 en la escala de magnitud momento. La segunda característica. Y la tercera característica que ya lo vimos en el mapa es que los sismos tienen que ser superficiales, ¿verdad? Tienen que ocurrir entre la fosa y la línea de costa. Menos de 60 kilómetros de profundidad. Si el IGP reporta un sismo con esas características, podemos decir que ese sismo puede ser potencialmente tsunamigénico, si reúne estas 3 características. Entonces, bastante rápido, para que vean, durante un sismo, ¿cómo es la deformación de la placa? Durante un sismo, esa fricción que va a haber entre las placas va a generar una deformación de la placa continental, va a hacer que se levante, que se arrugue, va a producir un levantamiento. ¿Qué pasa durante el sismo? El sismo es súbito, es rápido, cuestión de segundos. ¿Qué pasa? Va a producir una deformación opuesta, donde hubo levantamiento va a haber una subsidencia y en la parte cerca a la fosa va a haber un levantamiento abrupto que va a generar las olas, ¿ya? Esa formación de las olas, si lo vemos, vemos qué pasa, el efecto que pasa en la costa, vamos a ver, en algunos momentos hemos escuchado sobre o incluso en Camaná se ha observado el retroceso del mar, ¿verdad? Que ocurrió el tsunami y mucha gente se acercó al mar a recoger peces. Exacto. Eso es una de las características. ¿Y a qué se debe? Al proceso de deformación debido al sismo, deformación de la placa continental debido al sismo. Es decir, esta parte roja son la formación de las olas positivas, que sería ese levantamiento, y la parte baja sería la ola negativa, que sería el retroceso del mar.
Vamos a ver en casos más concretos más adelante. Un ejemplo aquí es en Sumatra. ¿Ocurrió el sismo de Sumatra? ¿En qué año? 2004, ¿verdad? Ocurrió el tsunami en 2004. ¿Qué pasó con en Sumatra hay bastantes islas, pequeñas, grandes, bastantes islas. Ese es un ejemplo de estas islas. Antes del terremoto, esta isla, para este caso, era pequeña. La isla afloraba en una superficie bastante pequeña. ¿Qué pasó durante el sismo? Vimos que la parte que se levanta, baja, y la parte que está abajo, levanta, tipo un chicote, ¿no? Así levanta y produce la deformación de toda la columna que está sobre el piso oceánico. ¿Qué pasó? Esta isla que inicialmente no se veía, ahora se ve, ahora agarró más o ganó más espacio, más área, ¿verdad? Esta es una característica de cómo es la deformación del piso oceánico, cómo es la deformación de cientos de kilómetros cuando ocurre un sismo. Ok. Ahora, esta diapositiva me gusta mucho. Y yo siempre les pregunto por qué ocurre un tsunami, o por qué un tsunami es destructivo. Primero vamos a hacer la diferencia entre las olas producidas por el viento y las olas producidas por un tsunami. Las olas producidas por el viento, si ven la figura, se mueven en la parte superficial, ¿verdad? Ahora estamos yendo bastante a la playa, vemos esas son olas producidas por el viento. Esas olas se mueven únicamente en superficie. La parte baja, las partículas de agua en la parte baja están quietas. ¿Qué pasa con el tsunami? Durante un tsunami, toda la columna de agua se mueve, desde la superficie hasta el piso oceánico. Por eso son destructivos, porque generan inundación por largos periodos de tiempo. No son ondas superficiales, toda la columna de agua se mueve. Otra característica es la longitud de onda, o el periodo, que es decir, el espacio entre una ola y la otra ola. En el caso de las olas producidas por el viento, solamente son de decenas de metros, nada más. ¿Qué pasa en las olas producidas por un tsunami? ¿Son decenas? Sí, pero no de metros, de kilómetros, señores. Por eso es que del arribo de una primera ola al arribo de la otra ola va a demorar bastante tiempo, 20, 30, 40, 60 minutos para que llegue la otra ola, dependiendo del tamaño del sismo. ¿Ya? Por eso es que un tsunami es destructivo, porque va a generar gran inundación por largos periodos de tiempo. Por eso, cuando se emite alerta o se dice evacuación, el peligro es constante, por mucho tiempo se va a mantener ese peligro. No es que ya pasó la primera ola, ya llegó, voy a regresar a mi casa. No, señores, el peligro debido a un tsunami se mantiene por largas horas, incluso podría decir días, por su longitud. Estamos hablando entre una ola y otra ola son decenas de kilómetros, ¿ya? Entonces, yo les pregunto, ¿las olas son de gran altura? ¿Las olas que llegan a la costa? Sí, hemos visto, ¿no? Cuando disminuye la profundidad del fondo marino, adquieren gran altura. Ahora, ¿las olas son olas de periodos largos? Sí, las olas de un tsunami son olas de periodos bastante largos. Entonces, son destructivos, los tsunamis son destructivos debido a su gran altura y a su gran longitud de onda. ¿Ya? No nos olvidemos de eso. Bueno, vamos al hecho concreto de Perú. ¿Qué pasa en Perú? Ya hemos visto, acá tenemos un mapita de todos los sismos tsunamigénicos que ocurren a lo largo de la cuenca del Pacífico y vemos pues que en Perú también hay gran concentración de eventos tsunamigénicos. Y hemos visto algunos casos de ellos. Ahora, actualmente existe una herramienta que lo utilizan no solamente para tsunamis, sino para caracterizar diferentes tipos de fenómenos naturales, como es el modelamiento numérico. ¿Qué es el modelamiento numérico? Es una herramienta físico-matemática, incluso computacional, que nos permite representar, reproducir eventos naturales, fenómenos naturales que han ocurrido en el pasado, que ocurren actualmente o incluso nos permiten hacer escenarios de tsunami para el futuro. ¿Ya? Entonces, actualmente
tanto el IGP como el DHN están realizando estudios de modelamiento numérico para poder estudiar los eventos tsunamigénicos que han ocurrido en el pasado y también elaborar escenarios de tsunami para el futuro, y vamos a ver esos escenarios para la región central y sur del Perú. ¿Qué nos espera? ¿Cómo sería el tsunami, un tsunami en el futuro? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, para llevar a cabo estos estudios de modelamiento o estos modelamientos de tsunami, un dato importante son son los datos batimétricos. ¿Qué es datos batimétricos? Es nada más que la morfología del piso oceánico. Es nosotros conocer la profundidad, la variación de la profundidad del piso oceánico. Como vemos aquí, tenemos la parte de la fosa Perú-Chile, es esa parte, esa depresión, que les dije que era el contacto de las dos placas, ¿verdad? La placa de Nazca y la placa de Sudamericana, esa es la fosa, y ahí claramente se ve profundidades de alrededor de los 5.000, 6.000 metros, ¿ya? Más allá de la fosa, vemos la variación de la profundidad, disminución de la profundidad. Vemos que en la parte norte del Perú es bastante superficial. Y eso, por favor, acuérdense, porque más adelante vamos a ver cómo es que afecta esa superficialidad en la propagación de los tsunamis, ¿ya? Entonces vemos que la región central y norte del Perú con respecto a la región sur del Perú es mucho más superficial. Otro dato importante para llevar a cabo estos estudios es la topografía. ¿Para qué la topografía? Para saber cómo es que el tsunami va a inundar, la etapa de inundación, ¿se acuerdan? Hablamos de 3 etapas, la etapa de formación, generación, que involucra principalmente la fuente sísmica, hablamos la etapa de propagación del tsunami y la etapa de inundación. Para la etapa de inundación nosotros necesitamos conocer la morfología, pero ya de la parte continental, es decir, la topografía. Si es zona topográficamente plana, el tsunami va a inundar más grandes distancias. Si hablamos de depresiones, ríos, mucho más distancias. Entonces necesitamos una topografía bastante de alta resolución. Otro dato importante para realizar estos estudios de modelamiento y estudiar los tsunamis históricos es la fuente sísmica, ¿no? La condición inicial, el detonante del tsunami. Pero señores, el evento de 1746, de 1868, ¿ustedes creen que tenemos registros como ahora? ¿Teníamos estaciones sísmicas como ahora tiene el IGP? ¿Teníamos la red satelital? No teníamos, no había. La etapa instrumental empieza en 1960. Antes de eso, conocemos de los eventos históricos, sí sabemos, pero sabemos información de los daños que generaron, de los manuscritos que hay. Silgado es un referente bastante grande de todos los daños que se ha generado, de todos los sismos históricos que han generado daño. En base a eso, Dorban determinó las intensidades. Ok, si hubo grandes daños, las viviendas destruidas, colapsadas, entonces en base a eso nosotros podemos saber la intensidad, ¿verdad? A veces confunden siempre intensidad con magnitud. Intensidad es energía sísmica liberada, eso lo determina el IGP, para eso necesitamos estaciones sísmicas. Intensidad, ¿ustedes pueden determinar intensidad? Por supuesto que sí, porque la intensidad es la percepción, los daños que genera. Entonces, si ahorita ocurre un sismo y yo no puedo mantenerme en pie, no, este sismo tiene una intensidad mayor a 7. Y si por ahí, no sé, apenas siento un ruido, no, este sismo tiene una intensidad de 4. Entonces nosotros podemos dar el valor de intensidad, pero no la magnitud. Entonces, en base a las intensidades, investigadores determinaron las posibles longitudes de ruptura de los eventos históricos, de los eventos tsunamigénicos históricos, como por ejemplo el evento de 1582, el de 1604, hablamos del evento de 1868, que es el más grande registrado en la parte sur del Perú. Imagínense el área de ruptura, señores. El epicentro es un punto, latitud, longitud, profundidad, es donde inicia el sismo. Pero no quiere decir que en ese punto libera toda la energía, no. Se inicia el sismo en el epicentro, pero la longitud de ruptura es a lo largo de cientos de kilómetros. Por tanto, los daños van a ser en áreas extensas.
En el evento de 1868, la longitud de ruptura fue alrededor de 400 a 500 kilómetros. El evento de 1746, investigadores dicen entre 450 y 500 kilómetros, que abarcó toda la región central. El evento de 1604 es similar al de 1868. Algunos dicen que es repetitivo del evento de 1868. Esto de alguna manera nos indica que donde hubo un evento de tales características, en el futuro va a tener que ocurrir otra vez. Si hubo un evento de 1746 con esas características frente a Lima, en el futuro va a tener que ocurrir un evento parecido. Vemos que son recurrentes en el tiempo y el espacio. El de 1604 es similar al de 1868. Y así hay eventos que si ustedes se ponen a revisar, de alguna manera son repetitivos. Entonces, para el modelamiento numérico necesitamos conocer las características de la fuente sísmica, las características de ruptura de ese sismo, ¿ya? Y como ven acá un sismo de 7.5 a un sismo de 8.8, las longitudes de ruptura son bastante grandes, la diferencia es bastante grande. Solo para que tengan una idea, el terremoto de Japón, ¿cuánto fue la magnitud? 9, muy bien, 9 magnitud momento. El terremoto de Pisco, 7.9, algunos investigadores le ponen 8.0 magnitud momento. De 8 grados de magnitud de Pisco al terremoto de Japón, 9.0, ¿cuánta diferencia creen que hay? No es escala lineal, es escala logarítmica, es aproximadamente 32 veces más grande que el sismo o el terremoto de Pisco. Imagínense el terremoto de Japón, 32 veces más grande que el de Pisco. El de Pisco tuvo 8, el de Japón tuvo 9. O sea, entre unidad de magnitud es alrededor de 32 veces más grande. Así que ya podrán imaginarse por qué es que ocurrió semejantes daños en Japón debido al tsunami. Ahora, para que vean, y para hacer una comparación, hablamos de diferencias de magnitud, ¿verdad? Si hablamos de diferencias de magnitud, estamos hablando diferencias de longitudes de ruptura, ¿verdad? Un sismo de 7, la longitud de ruptura va a ser diferente a un sismo de 8. Veamos acá, por ejemplo, un sismo de, 7.8. La deformación del piso oceánico va a ser alrededor de 1 metro. Un sismo de 8.0, esta deformación del piso oceánico va a ser un poco más grande. Cuanto más grande es la magnitud, mayor es la deformación del piso oceánico, por ende, mayor va a ser la generación de olas, ¿verdad? ¿Qué pasó con un sismo mucho más grande? Un sismo de 8.5. La deformación del piso oceánico va a ser mucho más grande, alrededor de 3 metros. 3 metros, pero estamos hablando de extensiones de cientos de kilómetros. Por eso es que se generan los tsunamis destructivos. Entonces, uno de los datos que necesitamos precisamente es la fuente sísmica. ¿Para qué? Para conocer cuál es la deformación del piso oceánico, cuánto se levantó el piso oceánico y cuánto va a ser la generación de las olas, ¿verdad? Otro dato importante, y afortunadamente Perú tiene una red de estaciones mareográficas. Actualmente está el DHN entre 12 o 14, si no me equivoco, estaciones mareográficas. Estos equipos, al igual que los sismómetros o los sismógrafos, nos permiten registrar la variación del nivel del mar. Así como ven aquí, es parecido a un sismógrafo, ¿verdad? Perdón, un sismograma. Parecido a un sismograma, ¿verdad? El sismograma que nos mide. Claro, el sacudimiento del suelo, ¿verdad? Exacto, el movimiento. ¿Qué nos mide acá este equipo? Los mareógrafos. La variación del nivel del mar. Acá podemos ver mareas, acá podemos ver tsunamis, oleajes anómalos y todo. Este es el instrumento que a nosotros nos permite monitorear. Si es que por ahí hay un tsunami, va a haber un retroceso del mar. Y si hay un retroceso del mar, va a ser registrado por este instrumento. Y si tenemos ese instrumento, nosotros vamos a poder determinar si va a haber o no haber tsunami. Si hay tsunami, ya se generó tsunami. Entonces, de alguna manera nos ayuda estos instrumentos. Pero lo ideal sería que a lo largo de toda la costa haya bastante instrumentación. Y no solamente en la costa, sino fuera de la costa, de repente con boyas. Bueno,
O sea, cuanto más instrumentos es mejor para nosotros. Pero bueno, tengo entendido que se está mejorando la instrumentación por parte de la DHN. Bueno, este es un dato importante. ¿Para qué nos sirven los mareógrafos? Ya los dije, para determinar el tiempo de arribo de un tsunami, para determinar la altura de un tsunami y para determinar la variación o la secuencia de olas, para determinar las características de amplificación o atenuación de los tsunamis en diferentes partes de la costa. ¿Ok? Pues bien, veamos el evento de 1746, el más grande, les dije, de la región central, ¿verdad? Es el más grande. Utilizamos una fuente homogénea de alrededor de 450 kilómetros, considerando las intensidades sísmicas, y como ven, acá determinamos un mapa de inundación, que pudo haber sido similar al de 1746, vemos alturas de inundación mayores a los 3 metros. Este tipo de trabajos de modelamiento numérico nos permite determinar las distancias de inundación, las alturas de ola, tiempo de arribo, que son importantes para el tema de gestión. Si ya sabemos hasta dónde va a inundar, ya sabemos qué lugares va a inundar, entonces se pueden realizar trabajos de prevención, ¿verdad? Por eso es importante realizar este tipo de trabajos. El de 1966, para no cansarlos, solamente quiero que vean algo. ¿Hacia dónde creen que las olas viajan más rápido? ¿Al norte o al sur de Perú? Vean con cuidado, por favor. Si ven hacia el sur, a ver, fíjense más hacia el sur. Ahora, fíjense esa concentración entre rojo y azul. El rojo para nosotros son las olas positivas del tsunami. La coloración azul son las olas negativas, ¿verdad? Positivo, negativo. Entonces, vemos que para la parte norte, las olas se propagan lentamente. ¿Se acuerdan que les dije que se acuerden de algo, de una característica importante de la batimetría? Que era que en la región norte del Perú es bastante superficial con respecto a la región sur del Perú. La región central y norte del Perú tiene una batimetría cerca de la costa bastante superficial, una plataforma continental bastante grande, a diferencia de la región sur del Perú. Y eso es lo que genera que las olas se propaguen lentamente hacia el norte. Entonces, por eso es importante que estudiemos. Entonces, podemos decir que indistintamente donde se genere un sismo en la región central, las olas del tsunami van a viajar más rápido a la región sur del Perú con respecto al norte. Esto es importante para el tema de gestión. Esto es importante en el caso de alerta, alarma de tsunamis. Las poblaciones que están ubicadas al sur van a tener que tomar acciones más rápido. Hacia el norte vamos a tener mucho más tiempo. Hacia el norte van a ver que el tsunami a Salaverry llega alrededor de más de 1 hora y media. Como ven aquí, por ejemplo en Callao, otra característica importante, por ejemplo en Callao, si ven la línea azul, van a ver que, o la roja, van a ver que no necesariamente la primera ola es la mayor. Ojo, cuando ocurre un tsunami no va a decir, ok, llegó la primera ola y ya, acabó el peligro de tsunami, ya pasó todo. No, señores. No siempre la primera ni la segunda ola es la mayor, a veces es la tercera o la cuarta ola, como vemos aquí. Así que tengamos principal cuidado en eso, ¿verdad? Otro evento. Sí. No, el de 1746 ya pasamos, aquí está, y este es el evento de 1966. Sí, dígame. Coleguita, un servicio. Acabamos con la exposición y pregunta. Eso dijimos al inicio, por favor, para que todos escuchen y lleven. ¿Sí? Sí, continúe, okay, por favor. Ok, entonces, veamos el evento de 1966. ¿Qué característica vemos aquí? A ver, otra vez. Veamos, ocurren las olas, perdón. Uy. El evento de 1974, ocurre el tsunami. ¿Qué pasa? La parte azul, vemos una parte azul antes de la parte roja. Es decir, antes de la llegada de la primera ola, vemos una coloración azul. ¿Qué significa esa coloración azul? Ola negativa, es decir, el retroceso del mar. Es decir, antes de la llegada de la primera ola, hay un retroceso del mar, que es lo que se vio en Camaná, por ejemplo, lo que se vio en Sumatra, ¿verdad?
Pero ustedes creen que, ok, ocurrió el tsunami ahí, el sismo. ¿Ustedes creen que ese retroceso del mar se va a observar a lo largo de toda la costa peruana? No. No, no necesariamente. Tengamos cuidado, no van a decir, no hay retroceso del mar, no va a haber tsunami. No, no es así. ¿Por qué? Vean, el área de ruptura. Frente al área de ruptura, generalmente se va a observar ese retroceso. Vean, el área de ruptura es la parte roja. Vean que ese retroceso del mar, esa coloración azul, únicamente se da frente al área de ruptura. ¿Qué pasa en la parte norte? Vemos coloraciones rojas. La primera ola es roja, ¿verdad? Es decir, una ola positiva. Es decir, no vamos a observar retroceso del mar. De repente va a ser un incremento repentino. Entonces, ojo, principal, cuidado ahí. Veamos acá, en los registros mareográficos, ¿no? Vimos que los mareógrafos nos van a dar, igual que los sismos, mareogramas, acá nos van a dar, ¿verdad? Sí, nos van a dar la secuencia de olas, exacto. Entonces, veamos aquí, ¿qué pasa en Callao? Hay un retroceso, por ende las olas son, la primera ola es negativa, ¿verdad? ¿Ven que la primera es negativa? ¿Ven en la línea azul, la línea roja, ven que es negativo? Entonces quiere decir que previo a la llegada de la primera ola había un retroceso del mar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guarmey? ¿Hubo retroceso del mar? No, no hay retroceso, simple y sencillamente vino la primera ola. Igual en Huacho, hay un incremento repentino del nivel del mar, no hay retroceso. Señores, ojo, los que vivimos en zona costera, no esperemos que haya un retroceso del mar, porque no siempre se va a dar esto. Se da, sí, pero en zonas que están frente al área de ruptura, ¿ya? El sismo del 2007. Todos hemos pasado el sismo del 2007, tuvo una magnitud de 8.0, ubicado frente a Pisco. Este sismo me gusta bastante explicar porque tiene una característica de ruptura bastante compleja. No es tan simple como lo estamos viendo ahora como los sismos históricos, es un poco más complejo. Veamos. ¿Dónde fue el epicentro? En la Estrella. Ahí inició la ruptura, ahí se inició el sismo. Pero como ven la parte roja, ¿dónde está la parte roja? Más abajo, más al sur de la península de Paracas. ¿Qué significa esa parte roja? Mayor liberación de energía, mayor ruptura. Es decir, no siempre donde inicia el sismo se va a liberar toda la energía, no. Como ven en este caso del sismo de Pisco, la mayor liberación de energía se dio al sur de la península de Paracas. ¿Ven? Entonces, si ahí se produjo la mayor liberación, la mayor deformación del piso oceánico, las olas también van a ser mucho más grandes en esa zona, ¿verdad? Veamos qué pasó ahí. Ahí están las imágenes. Estamos ahí en San Andrés. Los daños fueron principalmente por inundación, olas entre 1 o 2 metros de altura. ¿Qué pasó en Paracas? Ahí vemos olas entre 2 o 3 metros de altura. Daños, por ejemplo, en el muelle artesanal El Chaco, que fue arrasado, fue erosionado su base. ¿Qué pasa en la parte sur, Yumaque? Se midieron olas o RUNAP, alturas de inundación de alrededor de los 10 metros, más grande al sur del Perú, al sur de la península de Paracas. En esa zona, al sur de la península de Paracas, está Lagunilla. Ahí se registraron distancias de inundación de alrededor de los 2 kilómetros. Imagínense si eso se hubiese registrado en una zona donde hay población. Imagínense si esas olas de 10 metros o esas alturas de inundación de 10 metros se hubiesen registrado en una zona poblada. Afortunadamente, el sismo de Pisco, señores, el tsunami de Pisco se dio con mayor intensidad en la parte sur, donde es zona desértica. Como ven aquí, la parte blanca representa las alturas positivas, las olas positivas. Como ven, es más al sur de la península de Paracas. Aquí, al sur de la península de Paracas, donde está esa bahía, es Lagunillas. Ahí se observaron las alturas más grandes. Y toda esa zona es desértica. Gracias a Dios es desértica, porque imagínense los daños que hubiese generado.
Las alturas de inundación, como ven, son coherentes con la deformación. Donde hay más deformación, hay más alturas de olas. Ahora veamos los escenarios. O sea, los estudios de modelamiento numérico no solamente me van a ayudar a mí estudiar los sismos pasados, los sismos históricos, sino también me van a poder permitir, en base a eso, proponer escenarios de tsunami para el futuro. Veamos, actualmente existe un estudio de los lugares de alta concentración sísmica. De este tema, mañana lo van a hablar ampliamente un investigador del Instituto Geofísico del Perú, que trabaja con investigadores de Francia, y donde han determinado e incluso actualizado los lugares donde hay mayor concentración de energía sísmica. Entonces, para el análisis para presentar o proponer un escenario de tsunami, hemos considerado toda esta región donde hay gran concentración de energía sísmica en la región central del Perú. ¿Qué pasa ahí? Hemos determinado los desplazamientos, cómo sería el desplazamiento de la placa en la región central del Perú. Hemos determinado las deformaciones del piso oceánico, que son los que van a generar el tsunami, ¿verdad? Hemos determinado que esta deformación es alrededor de los 4 metros, donde la máxima sería casi frente a Lima o al norte de Lima. Hablamos que las zonas de subsidencia alcanzarían alrededor de los 2 metros. Entonces, en base a eso, en base a esta fuente, en base a esta fuente sísmica, en base a este modelo de desplazamiento, hemos determinado cómo sería la inundación en el Callao. ¿Cómo sería la inundación del Callao, señores? Esta sería la inundación del Callao, considerando, señores, únicamente esas fuentes, esas dos fuentes de concentración de energía. Consideramos un sismo de 8.8, no más. Actualmente hay estudios donde considera un sismo de 9.0. ¿Por qué? ¿Por qué creen que considera un sismo 9.0? Porque después de la experiencia de Japón, se dice que hay que considerar, mejor dicho, el peor escenario. El peor escenario para nosotros sería un sismo similar al de Japón, 9.0. Pero según estos estudios, pues el tsunami, el sismo y tsunami que se generaría en la región central del Perú, tendría más o menos estas distancias de inundación de alrededor de 1.4, 1.5 kilómetros y alturas de inundación mayores a los 3 metros. Vamos a ver qué pasa en la parte sur del Perú. Dijimos que en el sur del Perú ocurrió el evento de 1868, que abarcó toda esta área. Después de ese evento ha ocurrido el sismo del 2001. Liberó parte de la energía sísmica que corresponde a esta zona roja central. De ahí tenemos el evento de 1942, que ocurrió más al norte, y el evento de 1996 más al norte. ¿Qué hay en la parte sur? ¿Ocurrió sismo en la parte sur? No hay, está vacío. Es un área más pequeña, sí, pero alrededor de 200 kilómetros está sin liberar energía sísmica hace 145 años. Entonces, se puede decir que tenemos un gap sísmico en la zona sur del Perú. Es decir, que ahí es la zona más propensa a que se genere un sismo. Hemos calculado que este sismo tendría una magnitud de 8.4 más o menos. Entonces, en base a esta zona, en base al estudio de acumulación de energía o zonas de alta concentración de energía, se ha determinado cómo serían las alturas de ola, cuántas serían las alturas de ola y cuáles serían las ciudades más afectadas. Si ven aquí, la parte roja es las zonas de máximas alturas de ola. ¿Dónde serían las zonas más afectadas? Entre Matarani y Arica, esta zona. ¿Dónde se dan las máximas alturas? Siempre es perpendicular al área de ruptura. Es decir, las localidades que están frente al área de ruptura van a ser las mayor afectadas. Y para el otro lado también, por eso vemos esa coloración roja. Por eso es que cuando ocurrió, por ejemplo, el sismo de Chile de 1960, ¿cuál fue la localidad más afectada, el país más afectado? Hawái, Japón, por la directividad. Si ustedes ven en el globo, Chile está frente a Japón. Por eso Japón se cuida de los chilenos se cuidan de Japón, de los tsunamis, claro, de los sismos tsunamis. Bueno, como vemos aquí, las alturas máximas serían alrededor de los 3 metros.
en la zona de Hilo. Las alturas máximas, amplitudes máximas, pero si hablamos de alturas máximas, es decir, desde el pico hasta el valle de un tsunami, estamos hablando alrededor de los 8 metros, más o menos. Entonces, como ven, en la parte norte el tsunami llegaría a más de 1 hora y media. En las localidades que están cercanas, en Hilo, por ejemplo, llegaría alrededor de los 10 a 12 minutos posteriores al sismo. ¿Ven? El factor más crítico acá en el tema de tsunamis es el tiempo, ¿verdad? Por eso siempre les decimos que la alarma natural es el propio sismo. A veces no vamos a tener tiempo para esperar la alarma, la alerta que nos emitan las autoridades. A veces somos nosotros mismos los que vamos a tener que tomar decisiones. ¿Y cómo yo sé que un sismo va a generar tsunami? Es a través del propio sismo. Si, como les dije antes, si yo estoy ahorita en una zona costera, estoy en la playa veraneando, y siento un sismo que no puedo mantenerme en pie, eso es un indicativo de un sismo grande. Ese ya es una alerta natural para mí. Entonces, lo que tengo que hacer en ese momento es evacuar a zonas altas. Evacuar lo más rápido posible, porque el factor crítico es el tiempo, ¿verdad? Entonces, tengamos principal cuidado en eso. Las localidades que están cercanas al área de ruptura van a tener tiempos menores para la evacuación. Y las que están más lejanas, obviamente, vamos a tener un poco más tiempo, ¿ya? Las alturas de olas van a ser mayores frente al área de ruptura. Como ven, este tsunami que se generaría en la región sur del Perú, se propagaría, afectaría, se registraría en diferentes partes de la costa peruana, costa chilena, incluso se propagaría por toda la cuenca del Pacífico. Bastante rápido, ya vamos a acabar. Vemos acá la distribución espacial de los sismos tsunamigénicos a nivel internacional. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sismo más grande registrado hasta la fecha a nivel internacional? ¿El sismo más grande? El de Chile, exacto. ¿Cuánto tuvo de magnitud? 9.5. 9.5 magnitud momento. Hasta la fecha es el sismo más grande registrado hasta el momento. ¿Cuánto tuvo el tsunami de Sumatra? 500.000 de personas murió debido al tsunami. Perdón, 250.000. ¿Cuánto fue la magnitud de Sumatra? 9.1. Japón. ¿Cuánto fue la magnitud de Japón? 9.0. Entonces, como ven, a lo largo de la historia se han generado tsunamis, sismos y tsunamis bastante destructivos, bastante catastróficos. Y veamos rápidamente qué pasó con el tema de Japón. Este es un poco diferente al de Pisco, ¿verdad? El de Pisco, ¿qué pasó? Inició el sismo al norte y la mayor liberación de energía fue al sur. Aquí vemos que del sismo de Japón, la mayor liberación fue cerca de la zona o cerca del epicentro. Por ende, las máximas alturas de ola fueron en las localidades de Miyagi, Iwate y todas estas prefecturas que están en esa localidad. Las máximas alturas de inundación, ¿cuántos creen? 40 kilómetros, señores. Es decir, las viviendas que estaban ubicadas a 40 kilómetros sobre el nivel del mar, yo diría, no, pues está 40, pues no me va a afectar. Pero sí, señores, estas olas llegaron a los 40 metros sobre el nivel del mar. Afectó extensas zonas. Ahora, yo les decía que es importante estudiar los sismos históricos. Por supuesto que sí. Hasta la fecha, bueno, hasta antes del sismo de Japón, si ustedes veían la tabla de probabilidades de ocurrencia de tsunamis en Japón, ocurrencia, 99% de ocurrencia de un sismo de 7.6 frente a Miyagi. 7.6. ¿Cuánto fue la magnitud del sismo de Japón? 9.0, señores. Entonces vimos que ese tsunami fue subestimado, este sismo fue subestimado. ¿Pero por qué? Porque no se tiene referencia de los eventos en el pasado. Nosotros en Perú tenemos referencia desde 1513. ¿Qué pasó más atrás? ¿Sabemos? ¿Conocemos? No, probablemente haya habido un sismo similar al de Japón. Probablemente, digo. No conocemos. Es lo mismo que pasó en Japón. Según su registro histórico, no había ocurrido un sismo tan grande como el del 2011, pero ocurrió.
Entonces, después, con estudios de paleotsunamis, es decir, con estudios de los depósitos de tsunamis que hay a lo largo de toda la costa de Japón, se determinó que sí, señores, efectivamente hubo un tsunami casi similar al del 2011. Entonces, por eso es importante que nosotros estudiemos los sismos históricos, porque eso de alguna manera nos van a ayudar a proyectarnos a futuro y tomar en cuenta esto en los temas de prevención, en el tema de gestión de riesgo. Más rápidamente, lecciones aprendidas de Japón. Ya vamos a terminar, no se me duerman. Lecciones aprendidas de Japón. ¿Por dónde viajan más rápido los tsunamis? Por los ríos, por las zonas de depresión, por las zonas topográficamente bajas. Por ahí son las zonas donde avanza más rápido, especialmente por los ríos. Vimos ahí en una zona, alrededor de 5 kilómetros lejos de la costa, viviendas de 2, 3 pisos fueron totalmente inundadas. Imagínense. Entonces, tengamos cuidado los que nos asentamos cerca de los ríos. Tengamos cuidado los que construimos cerca de la costa. ¿Qué se está haciendo en temas de prevención, señores? Tenemos que tener cuidado y principalmente las autoridades que dan los permisos y licencias para ello. Bueno, acá veamos. Japón es uno de los países que está avanzado bastante en temas de prevención, en medidas estructurales para mitigación del tema de tsunamis. ¿Por qué? Porque ellos recurrentemente en Japón se presenta este tipo de fenómenos. Entonces, ellos tienen diques de concretos, tienen rompeolas, tienen edificios para la evacuación vertical, cadenas de árboles para mitigar un poco la altura, tiempo arriba de los tsunamis, es decir, tienen diferentes tipos de medidas. ¿Qué pasó en el 2011? Sobrepasó todas esas medidas estructurales. Sobrepasó, porque ellos esperaban un sismo de 7.6, 7, 8, no esperaron un sismo de 9.0, no se conocía en su registro histórico. Sobrepasó todo esas medidas estructurales. Entonces, ahora, para el tema de prevención, lo que se está considerando es tomar el peor escenario para el tema de gestión de riesgos. Por eso actualmente, incluso en algunos estudios he visto que el tema de tsunami se está considerando una magnitud de 9.0 para el tema de prevención. ¿Para qué? A fin de no minimizar los efectos, no subestimar los efectos de un tsunami. Otra característica importante, ¿qué pasa con las viviendas que están arriba? Intactas, no les pasó nada. ¿Qué pasó con las viviendas que están en la parte baja, cerca a la costa? Totalmente destruidas, arrasadas totalmente por las olas del tsunami. ¿Por qué ocurre eso, señores? Porque no consideramos el tema de los peligros, no consideramos a qué peligros estamos expuestos nosotros. Nosotros como peruanos sabemos que vivimos en una zona altamente sísmica y por eso tenemos que considerar dónde nos asentamos, dónde construimos. No voy a ir a construirme pues mi casa ahí a unos cuantos metros de la playa. Es bonito, sí, bonita vista, estoy cerca de la playa para nadar, para el verano, pero ¿qué hay de los peligros a los cuales nos estamos exponiendo? Estamos siendo vulnerables ante esos peligros. Vimos acá totalmente arrasados. Entonces el tema de ordenamiento territorial es bastante importante. Otro tema acá que podemos ver en Japón es los simulacros. Esta es una foto durante el tsunami del 2011. Como ven, los niños se evacúan de forma ordenada, los alumnos de secundaria son guiados, los niños de primaria son guiados por los alumnos de secundaria. Pero ¿por qué ocurre este orden? ¿Por qué ocurre esto? Porque ellos constantemente realizan simulacros. Constantemente realizan simulacros en colegios, a nivel de prefecturas, porque ellos saben, ellos conviven con la naturaleza, ellos saben que la naturaleza es así, ellos saben que va a haber tsunamis. Entonces tienen una cultura de prevención, lo que nos falta a nosotros, señores. Entonces, ahí vimos que mucha gente se salvó. Sí funcionó el sistema de alerta, por supuesto que sí funcionó. Sí ha funcionado. Funcionó el haber hecho sus simulacros, por supuesto, porque redujeron el tiempo de respuesta. Ya sabían a dónde ir. Por eso es importante que si nosotros vivimos en zonas costeras, en zonas inundables, primero conocer cuál es el peligro. Me voy a la página web del DHN, bajo mi carta de inundación donde vivo y necesito saber cuál es mi casa, mi vivienda, ¿está en zona inundable o no está en zona inundable? 1. Y 2, saber cuál es la ruta de evacuación más favorable para mi familia.
Para eso hay que participar con los simulacros que organizan las municipalidades o el gobierno. No solamente eso, sino participar o hacer un simulacro a nivel de mi hogar, de mi familia. ¿Cuál es la ruta de vacación más óptima para mi familia? ¿Cuál es el lugar seguro o el lugar de refugio para mi familia? ¿Dónde va a ser el lugar de encuentro? Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, esto funcionó, ¿por qué? Porque ellos ya tenían esa cultura. Y para terminar, pues actualmente el Instituto Geofísico del Perú viene poniendo su granito de arena en el tema de prevención. Actualmente el Instituto Geofísico del Perú trabaja en el PPR 068, zonas costeras monitoreadas y alertadas ante peligros de tsunami. Desde el 12-13 viene trabajó en la zona de Hilo, trabajó en la zona de Pisco, trabajó en Ventanilla, Tumbes. Viene trabajando en tema de sensibilización a la población, y no solo a la población, sino también a las autoridades para el tema de gestión de riesgo. Ahora tenemos una nueva ley, la ley del SINAGER, la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que de alguna manera obliga a los gobiernos locales, regionales, instituciones públicas, privadas, que consideremos el tema de gestión de riesgo en nuestros planes de desarrollo. O sea, antes se construía sin tener en cuenta los peligros, sin tener en cuenta las consecuencias, el riesgo. Ahora necesitamos construir, pero teniendo una visión más a futuro, para un desarrollo más sostenible. Entonces, es importante que conozcamos a qué peligros estamos expuestos. Y bueno, en el tema del sistema de alerta también estamos ahí. El Instituto Geofísico del Perú forma parte del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis. ¿Por qué? El Instituto Geofísico del Perú proporciona los parámetros sísmicos, latitud, longitud, profundidad, magnitud, que son temas para determinar si hay o no hay tsunami. ¿Qué hace la DHN? Que es la institución encargada del sistema de alerta. ¿Qué hace? Determina si va a haber o no va a haber tsunami. En base a estos datos proporcionados por el IGP, en base a los mariógrafos, es decir, el monitoreo de la variación del nivel del mar. Esa información lo envía ¿a quién? Al INDECI. INDECI es la institución que disemina toda la información a localidades costeras a través de sus gobiernos locales y regionales. Es así como funciona el sistema de alerta de tsunamis en Perú. Y ya desde el 2011, de junio del 2011, que el IGP, DHN y el INDECI firmó un protocolo. Ese protocolo es donde se establecen las tareas específicas que debe desarrollar cada institución para que trabaje de mejor manera y para fortalecer las capacidades de este sistema de alerta. Se está trabajando, ya vemos que la red sísmica satelital del IGP está funcionando, se está incrementando más estaciones. Y finalmente, para el tema de evaluación del peligro, que es importante, estudios como estos, estudios como realiza el DHN, CENEPRED, son importantes para conocer cuál es el peligro de los tsunamis, de los sismos en nuestro territorio. ¿Y cómo vamos a saber finalmente que todo esto está trabajando bien? ¿Cuándo vamos a estar satisfechos? Vamos a decir, ok, está trabajando bien, se está trabajando, se está haciendo, cuando todas las poblaciones costeras sepan qué hacer, sepan reaccionar apropiadamente. ¿Pero qué significa reaccionar apropiadamente? Primero, reconocer el peligro. Y segundo, actuar a tiempo. Ya les dije, el sismo es la principal alarma. No hay que esperar la alerta, alarma de las autoridades, porque en algunos casos de repente va a tomar tiempo. Y dos, hay que evacuar. Hay que ganar la mayor altura que podamos. Eso es todo lo que les puedo compartir. Muchísimas gracias. Los aplausos para la ingeniera.